El 99% de los hombres nunca hace esto. Y, sin embargo, es algo que a las mujeres les encanta. Suena exagerado, ¿verdad? Pero piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has visto a un hombre que aparentemente lo tiene todo? Buen aspecto, confianza, incluso sentido del humor. Y aún así algo en la interacción con una mujer simplemente no fluye. La conversación se vuelve rígida, las respuestas se vuelven cortas y esa chispa que parecía posible desaparece poco a poco. Y luego, en otra situación completamente diferente, aparece otro hombre que no parece hacer nada extraordinario. No presume, no intenta impresionar, no está recitando frases perfectas, pero de alguna manera la conversación con él se siente ligera, natural, casi magnética. La mujer sonríe más, habla más, se queda un poco más de tiempo del que pensaba quedarse. ¿Qué está pasando ahí? La diferencia casi siempre es una sola cosa: comodidad emocional. Cuando una mujer se siente cómoda contigo, su comportamiento cambia. No porque esté intentando enviarte señales deliberadas, sino porque su mente deja de estar en modo análisis y empieza a entrar en modo conexión. Y ese cambio es mucho más poderoso de lo que muchos imaginan. Porque antes de la atracción profunda, antes del coqueteo evidente, incluso antes de cualquier insinuación, siempre aparece primero la comodidad. Es el terreno donde todo lo demás puede crecer. Y lo curioso es que esa comodidad rara vez se expresa con palabras directas. No suele decir "me siento cómoda contigo". En cambio, lo muestra con pequeños comportamientos, gestos casi invisibles que revelan mucho más de lo que parece. La primera señal es la relajación corporal. Cuando una mujer se siente completamente cómoda contigo, su lenguaje corporal cambia de manera muy clara, aunque muchas veces pasa desapercibido. Sus hombros se relajan, su postura deja de ser rígida y sus movimientos se vuelven más naturales. Puede apoyarse ligeramente hacia ti mientras habla, inclinar la cabeza cuando escucha o simplemente adoptar una postura más abierta. Este tipo de relajación corporal no ocurre cuando alguien se siente evaluado o incómodo. Ocurre cuando la mente percibe el entorno como seguro. Y cuando eso sucede, la conversación empieza a fluir con una naturalidad que no necesita esfuerzo. La segunda señal es la risa genuina. No hablamos de una risa educada o automática, sino de esa risa que aparece sin esfuerzo, incluso por cosas pequeñas. Cuando una mujer se siente cómoda contigo, su sentido del humor suele abrirse más. Puede reírse con más facilidad, reaccionar a tus comentarios con entusiasmo o incluso hacer bromas propias. Y esto es importante porque el humor es una forma de conexión emocional. Cuando alguien se permite reír contigo, también está permitiendo que bajes la guardia emocional dentro de la interacción. La tercera señal es que empieza a compartir detalles personales. No necesariamente secretos profundos, pero sí pequeñas historias, opiniones o experiencias que normalmente no se dicen en conversaciones superficiales. Puede hablar de algo que le ocurrió durante la semana, de una anécdota de su infancia o incluso de algo que le preocupa ligeramente. Este tipo de apertura es una señal clara de comodidad porque implica confianza. El cerebro humano no comparte información personal cuando percibe riesgo emocional. Lo hace cuando siente que la otra persona es receptiva, tranquila y no está juzgando constantemente. La cuarta señal es el contacto visual natural. Cuando una mujer se siente cómoda contigo, su mirada no se siente tensa ni evasiva. Puede sostener el contacto visual mientras hablas, mirarte cuando se ríe o incluso buscar tu mirada cuando cuenta algo importante. Este tipo de contacto visual no tiene que ser intenso ni dramático. De hecho, suele ser bastante natural. Pero hay un pequeño detalle que lo distingue: no parece forzado. Simplemente ocurre dentro del ritmo normal de la conversación. Y ese tipo de mirada crea una sensación muy particular de presencia entre dos personas. La quinta señal es la participación activa en la conversación. Cuando alguien se siente cómodo contigo, no solo responde a tus preguntas, también empieza a hacer las suyas. Quiere saber más sobre ti, reacciona a lo que dices y añade sus propias opiniones o experiencias. La conversación deja de ser un intercambio básico y se convierte en un pequeño juego de ida y vuelta. Este tipo de dinámica es una señal poderosa de comodidad porque muestra interés real en la interacción. Cuando alguien no se siente cómodo, suele mantener respuestas cortas, neutras o distantes.
Pero cuando aparece la comodidad, la conversación adquiere ritmo. Y ese ritmo crea la sensación de que el tiempo pasa más rápido. La sexta señal es algo que muchos hombres pasan por alto: la naturalidad en los silencios. Cuando una mujer se siente incómoda, los silencios se vuelven pesados. Aparece esa sensación de que alguien debería decir algo inmediatamente. Pero cuando existe comodidad emocional, los silencios se sienten diferentes. Pueden aparecer pequeñas pausas en la conversación sin que nadie entre en pánico. Tal vez ambos miran alrededor, sonríen o simplemente esperan unos segundos antes de continuar hablando. Es una señal sutil, pero muy reveladora, porque significa que la presencia del otro no genera tensión. Y cuando eso ocurre, la interacción se vuelve mucho más auténtica. La séptima señal, y quizás una de las más interesantes, es la prolongación natural del tiempo. Cuando una mujer se siente cómoda contigo, muchas veces la conversación se alarga sin que ninguno de los dos lo planee. Lo que iba a ser una charla breve se convierte en algo más largo. Aparecen nuevos temas, nuevas risas, nuevas historias. Y de repente alguien mira el reloj y se da cuenta de que han pasado muchos más minutos de los que parecía. Este fenómeno ocurre porque la mente humana mide el tiempo de manera diferente cuando está disfrutando una interacción. La sensación de urgencia desaparece. Y cuando eso sucede, la conexión empieza a consolidarse de una forma mucho más fuerte. Ahora bien, hay algo importante que entender sobre todas estas señales. Ninguna de ellas aparece porque alguien esté siguiendo un manual o intentando aplicar una técnica específica. Aparecen cuando la interacción se siente segura, ligera y genuina. Por eso muchas veces el error más común de algunos hombres es intentar impresionar demasiado. Cuando alguien está obsesionado con demostrar valor constantemente, la conversación pierde naturalidad. Se vuelve un pequeño espectáculo donde uno intenta convencer al otro de algo. Pero la comodidad emocional funciona de manera diferente. Surge cuando dos personas se sienten libres de ser un poco más auténticas. Cuando no existe presión por demostrar perfección. Cuando la conversación se permite respirar. Y lo curioso es que muchas de las interacciones más memorables nacen precisamente de ese espacio. Un espacio donde no hay esfuerzo excesivo, solo presencia. Tal vez por eso algunas personas parecen tener una facilidad especial para conectar con los demás. No porque tengan frases mágicas o estrategias complejas, sino porque saben crear un ambiente donde la otra persona se siente tranquila. Escuchan de verdad. Reaccionan con naturalidad. Y no intentan controlar cada segundo de la interacción. Ese tipo de presencia tiene un efecto muy poderoso. Porque cuando alguien se siente cómodo contigo, empieza a mostrar partes de sí mismo que normalmente permanecen ocultas en interacciones más superficiales. Y es ahí donde aparece la verdadera conexión. No en los momentos exagerados o dramáticos, sino en esos pequeños instantes donde ambos se dan cuenta de que la conversación simplemente fluye. Donde las risas aparecen sin esfuerzo. Donde las miradas se cruzan con naturalidad. Donde el tiempo parece avanzar un poco más rápido de lo normal. Y cuando empiezas a reconocer estas señales, algo interesante sucede. Dejas de intentar forzar las interacciones. Dejas de analizar cada palabra que dices. Y comienzas a enfocarte en algo mucho más simple pero mucho más poderoso: crear una experiencia agradable para ambos. Porque al final, la psicología humana funciona de una manera muy curiosa. Las personas no siempre recuerdan cada palabra exacta que se dijo en una conversación. Pero casi siempre recuerdan cómo se sintieron durante ella. Si se sintieron relajadas. Si se sintieron escuchadas. Si se sintieron libres de ser un poco más ellas mismas. Y cuando una mujer asocia esas sensaciones contigo, la interacción deja de ser solo una conversación más. Se convierte en un recuerdo positivo. En una experiencia que su mente querrá repetir. Por eso entender estas señales no se trata de manipular ni de interpretar cada gesto como si fuera un código secreto. Se trata simplemente de prestar atención a los pequeños cambios que ocurren cuando la comodidad aparece. Porque cuando esa comodidad está presente, todo lo demás, la atracción, el interés, la curiosidad, tiene mucho más espacio para desarrollarse de manera natural. Y la próxima vez que estés conversando con una mujer, observa con calma. Fíjate en esos detalles sutiles,
La forma en que se relaja al hablar, la facilidad con la que aparece la risa, la manera en que la conversación se expande sin esfuerzo. Puede que descubras algo interesante. Muchas veces, cuando una mujer se siente verdaderamente cómoda contigo, ya estás mucho más cerca de una conexión real de lo que imaginas.